Bueno, pues ahí están los créditos de Los Motivos de Luz. ¿Alguien ya la conocía? ¿Ya la habían visto alguna vez? Chucho, sí. Sí, no, sí, no, es que hace más de 30 años que no pasa. Sí, efectivamente. ¿La señora también? Sí, la vio en su época, en su momento, sí. Le fue muy bien, fue una película muy exitosa y que, pues bueno, ahorita vamos a platicar qué hubo detrás de la película, porque es de las películas mexicanas demandadas, de las películas mexicanas que en un momento dado no se pudieron ya exhibir hasta que, pues bueno, finalmente hubo cambios. Bueno, la carrera de Felipe Casals en el bloque que nos ocupa en este momento había tenido momentos importantes, pero también había mandado al maestro a dirigir otro tipo de cine, que era el cine, este cine estatal que cada vez se va a desmantelar más, les proponía a los directores, ¿no? Entonces Felipe Casals pues pasa de el director de Canoa, El Apando, Las Poquianchis, ganador del Oso de Plata en Canoa en Berlín por Canoa, a ser el director, por ejemplo, de 2 películas con Rigo Tobar, ¿no? No porque esté mal, o sea, al contrario, dirigió a Rigo Tobar cuando Rigo Tobar era una de las más importantes estrellas populares de México, ¿no? Pero pues no es Canoa, ¿no? O sea, no había como un paso lógico hacia eso. Era lo que le ofrecían y lo que Felipe tuvo que hacer. Entonces son los años de Las Siete Cucas y esas películas que uno se sorprende un poco de que el director de El Apando, Las Poquianchis y Canoa esté haciendo ese cine, pero era el cine que les ofrecían a los directores, ¿no? Por otra parte, pues bueno, sí hubo algunos proyectos mucho más interesantes. Por ejemplo, no sé si conocen El Año de la Peste, una película del 78 que escribieron entre Gabriel García Márquez y Juan Arturo Brennan, recién egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, que está basada en una novela de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, y que plantea una ciudad en la cual hay una pandemia de peste que acaba devastando a la ciudad, y bueno, el enfrentamiento de unos médicos que tratan de salvar la situación y de un gobierno de la ciudad que se parece un poco a la Ciudad de México cuando uno ve la película. Es una ciudad que nunca queda claro cuál es, pero donde las autoridades curiosamente se dedican a esconder y a solapar y a decir que ahí no pasó nada, ¿no? Entonces, si les suena un poco parecida la historia, pues esto es El Año de la Peste, que fue en 78, y en el 82 pasa algo muy interesante, que es que empiezan a venir, lo hablamos cuando vimos Dunas de David Lynch, empiezan a venir a México varias producciones de Hollywood, con equipos grandes y todo, a trabajar en los estudios Churubusco y a trabajar con los técnicos mexicanos. Entonces, una de esas películas es Amityville 2, ¿no? Que bueno, si la primera es horrorosa, esta es todavía mucho peor. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el maestro Casals con eso? Pues que resulta que la película, pues se va, el equipo de producción se va y dejan la casa de Amityville, la dejaron ahí en Estudios Churubusco montada, y ya pues, se fueron ellos, y lo demás pues a ver quién lo desmonta, ¿no? Entonces Javier Robles hace un guión basado en un caso real de los famosos, ¿cómo se llamaban? Los lisiados, un grupo terrorista o una célula terrorista que surgió en Sinaloa, también en los años del echeverrismo. Y entonces le propone el guión a Casals propone el guión a un productor, y ese productor le dice, oye, la mayor parte del tiempo en la película los personajes están encerrados en una casa. Si ustedes recuerdan esa película que se llama Bajo la Metralla, son un grupo de terroristas que quieren secuestrar a un empresario, lo logran secuestrar, andan con la cara pintada de azul, así azul pitufo, ¿no? Y es otra vez ese repartote de Manuel Ojeda, Alejandro Camacho, Humberto Zurita, María Rojo, Salvador Sánchez, José Carlos Ruiz, o sea, esos repartos de Casals maravillosos. Sí, oye,
pues los gringos dejaron la casa de Amityville, ¿por qué no filmamos ahí la película y ya no tenemos que gastar en escenario? Y así fue. Si algún día ven Bajo la Metralla, que por cierto le dio al maestro Casals su segundo Ariel de mejor dirección, pues ahí van ustedes a ver la casa de Amityville convertida en refugio de estos terroristas, ¿no? Entonces, 82, que es el año en el que se hizo Bajo la Metralla, recuerden que es un año muy fuerte para la sociedad mexicana. ¿Cómo lo sobrevivimos? Cada quien se acordará, algunos son muy jóvenes que ya no pasan por ahí, pero algunos se acordarán y pues 82 fue el año en el que, así como la película de Peter Weir, que se llama El año que vivimos en peligro, ¿se acuerdan? Con Mel Gibson y Sigourney Weaver, pues el año 82 es un año donde vivimos una economía mexicana de niveles africanos. O sea, se le cae la economía a José López Portillo. ¿Se acuerdan que lloró y que dijo que iba a defender el peso como un perro y todo esto? Pues sí, el caso es que llegamos a estar en algunos días del 82, porque se pone a flotar el peso. Hubo días en que el dólar estuvo a 82 por 1. O sea, estamos hablando de una economía de Angola o de uno de estos lugares que tienen guerra civil todo el tiempo y todo. Pues México estuvo con un dólar a 82 pesos por $1. O sea, imagínense el nivel de devaluación y no se lo imaginen. Yo sé que a muchos de ustedes les tocó vivir esa etapa. ¿Cómo la pasamos? ¿Quién sabe? ¿No? Yo tenía 4 años cuando pasa eso y yo estaba en una oficina de gobierno con mi mamá y pues yo oía todas esas cosas de los licenciadazos que decían, ya nos cargó la chingada. Entonces, pues sí, o sea, realmente era muy fuerte. Entonces, en el año 83, y la semana pasada fue su 42 aniversario, de alguna manera el presidente entrante, que es Miguel de la Madrid Hurtado, pues trata de arreglar el desmadre que se quedó en la relación del cine con el Estado, porque pues se acaba Conacine. Bueno, no, Conacine va a sobrevivir hasta el 90, pero ella era más de nombre que otra cosa. Se acaban los dos Conacites, viene una acusación de fraude para muchísimos funcionarios del cine, que fue muy injusta, fue una venganza política terrible, muchos de ellos van a dar a la cárcel. Hay un intento de cerrar el CCC que no se logra y pues el 24 de marzo del 82 se incendia la Cineteca Nacional. Entonces el desmadre que habían creado o que se había dejado en la anterior administración, el presidente Miguel de la Madrid dice, bueno, vamos a hacer institutos de medios y vamos a tratar de darle un orden a esto, ¿sí? Entonces se crea el Instituto Mexicano de la Televisión, que era Imevisión, que ahora después se convirtió en TV Azteca. Luego el Instituto Mexicano de la Radio, que son los vecinos de la Cineteca Nacional, y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Como suele suceder, pues bueno, los presidentes mandan llamar a sus paisanos para ocupar cargos importantes. No fue la excepción. Miguel de la Madrid, colimeño, pues mandó llamar a otro colimeño destacado del cine para hacerse cargo del IMCINE, que va a ser el querido maestro Alberto Isaac, el director de Tívoli, el director de En este pueblo no hay ladrones, medallista olímpico en natación, güero, ladies man, bon vivant, y que le va a querer renunciar a Miguel de la Madrid como 20 veces a lo largo del sexenio, hasta que lo logra finalmente por ahí en el 86. Entonces Miguel de la Madrid le dice a Alberto Isaac, a ver, arregla este desmadre, empiezan a hacer proyectos de calidad y traten sobre todo de buscar a toda esa generación que se encontraba haciendo cine independiente en 16 milímetros y estrenando en cineclubes y haciendo lo que podía, que era una generación muy rica, donde estaba Mariano Varo, donde estaba el doctor Alejandro Pelayo, Carlos García Gras, José Luis García Gras, Diego López, o sea, una generación, Juanito de la Riva, todos ellos están en esa generación y entonces van a hacer películas híbridas entre producción independiente y un IMCINE que los ayuda a terminar los procesos o como distribuidora, ¿no? Y en ese contexto así se filman, por ejemplo, Vidas Errantes de Juan Antonio de la Riva, Días Difíciles y Morir en el Golfo del doctor Alejandro Pelayo, Knockout de José Luis García Gras,
viene Lola de María Novaro, o sea, sí se logran hacer películas importantes. Y bueno, Felipe Casals, Arturo Ripstein, pues también van a empezar a trabajar con ese nuevo IMCINE. O sea, la primera película muy afortunada del maestro Ripstein con IMCINE va a ser El Imperio de la Fortuna, que es su adaptación, su versión de El Gallo de Oro de Juan Rulfo. El maestro Jaime Humberto Hermosillo, que siempre nos demostró las ventajas del cine independiente, pues él está haciendo cine independiente en 16 milímetros, en cooperativa, con apoyo de Manuel Barbachano Ponce, o sea, él viene por ahí. Y Felipe Casals viene de la experiencia de Bajo la Metralla, cuando en 1982, en el mes de agosto de 1982, surge uno de los casos de nota roja más importantes de la década de los 80 en nuestro país, que es el caso de Elvira Luz Cruz, quien, pues llamada por los medios de comunicación como la hiena de la Jusco, la Medea de la Jusco, o ¿qué otro voto le ponen? La fiera de la Jusco, pues es acusada públicamente y linchada en los medios de comunicación por haber asesinado a sus 4 hijos. Es un caso muy interesante y dejó un precedente muy importante el caso de Elvira Luz Cruz, porque demostró en un momento donde todavía no existían las redes sociales y donde no había la cantidad de comunicación y de información que tenemos ahora, demostró cómo la prensa se puede salir de control y hacer no un reporte, no una comunicación del suceso, sino juzgar a la persona que está viviendo el proceso y dando prácticamente un veredicto de que es culpable, que por eso fue tan importante el caso de Elvira Luz Cruz, porque en el momento en el que estaba toda la agitación, y bueno, desde luego imagínense, ¿no? Pues una mujer que mata 4 niños con una calceta, y luego ella diciendo que los mató porque le pedían de comer, y entonces empezó a mover la prensa, pero se volvió el caso tan sensacionalista que no hubo una manera de controlar en ese momento a los medios, y entonces Elvira Luz Cruz, antes de ser juzgada y antes de ser procesada debidamente, pues ya la gente sabía que era la hiena de la Jusco, y eso no se vale, finalmente eso no se vale. Entonces, por eso el caso de Elvira Luz Cruz a nivel de medios de comunicación es un caso muy interesante. Por otra parte, pues bueno, después vino la mesura, pero llegó demasiado tarde esa mesura. Ella asesina a sus hijos en agosto de 82, y para enero de 84 un juez la condena a 21 años de prisión, y es tal la presión social ante el caso de Elvira Luz Cruz que 1 o 2 semanas después suben la condena a 28 años, porque se decía que había sido demasiado poco por lo que había sido condenada, ¿no? Pero porque fue por toda la presión mediática que le están poniendo al Poder Judicial. Entonces, bueno, el Poder Judicial le da miedo y entonces dice, no, pues es muy poco, a ver, súbanle 7 más, ¿no? 28 años. Híjole, pues así fue. En ese proceso, Javier Robles, que ya habíamos hablado de él la semana pasada con Las Poquianchis, que él y Tomás Pérez Turrentas en el guión, pues Javier empezó a revisar las noticias, empezó a ver lo que estaba precisamente ocurriendo en aquel momento con Elvira Luz Cruz, y entonces propone un guión de ficción acerca del caso. Digo guión de ficción porque hay algo muy interesante. Al mismo tiempo que se filman Los Motivos de Luz y se prepara Los Motivos de Luz, hay un documental que hacen 2 jóvenes estudiantes del CCC, Ana Díez, que es una alumna española del CCC, y nuestra querida amiga Dana Rothberg, la directora de Ángel de Fuego y de Otilia Rauda, una cineasta muy importante que ahora vive en Nueva Zelanda, por cierto. Pues Dana Rothberg y Ana Díez van a entrevistar a Elvira Luz Cruz a la prisión y dan como resultado un documental extraordinario. Si algún día lo ven, véanlo a como dé lugar, que se llama Elvira Luz Cruz, Pena Máxima, donde pues ella se entrevista en Elvira Luz Cruz, y desde luego pues era la primera vez que el personaje hablaba ante una cámara, daba su versión de los hechos, y la cámara simplemente la registra. Las preguntas que le hacen son muy interesantes porque tienen sobre todo algo
que Elvira Luz Cruz no había sentido nunca en el proceso, que era inteligencia y sensibilidad. No solamente porque fueran mujeres las que la entrevistaban, sino la calidad de mujeres que eran, y de poder tener de frente a una mujer acusada de un crimen tan, pero tan atroz, que bueno, para los que somos papás es una cosa verdaderamente impensable, ¿no? O sea, ¿en qué momento, a qué momento o qué circunstancias tienes que vivir para matar no a uno, sino a 4 niños, y que además los fuera matando de forma sistemática? No fue luego a los 4, los mató, los acomodó, decidió en qué orden matarlos. O sea, esas cosas se las cuenta a Elvira Luz Cruz, a Dana y a Ana Díez. Entonces, bueno, el guión de Javier Robles le gusta a Felipe Casals, y entonces se arma un esquema de producción diferente. La película no fue a dar al cine, la película no se filma en cooperativa, hay un productor establecido que se llama Hugo Scherer, el guión es de Javier Robles, la foto es de Ángel Godet, y pues bueno, Felipe Casals toma las riendas de la dirección, y bueno, pues logra otra vez un reparto excepcional, con la maestra Patricia Reyes Espíndola al frente, Ana Ofelia Murguía, Delia Casanova, Marta Aura, Dunia Saldívar, y pues bueno, esa presencia maravillosa que tuvimos sobre todo en los 80, que fue Alonso Echanove, que se vuelve un actor imprescindible para el cine mexicano, capaz de darle vida a estos hijos de la chingada que al mismo tiempo son profundamente atractivos, ¿no? Porque hay algo, hay una fuerza que le da Alonso Echanove para que ese personaje sea como es, ¿no? Israel, que se llama el personaje, y bueno, finalmente pues una película que se filma en esa independencia total. La película se filma en pocas semanas, con recursos mínimos, y bueno, pues el resultado es un resultado que va a estar muy peleado durante muchos años. ¿Por qué? Porque Elvira Luz Cruz se entera que están haciendo la película y que no hubo nunca un acercamiento con ella. Y entonces, pues mete una demanda terrible que hace que la película se pare por primera vez ya que a punto del estreno, y la película finalmente se logra parar, y Elvira Luz Cruz entabla un juicio en contra de Hugo Scherer, en contra de Cinematografía, que en ese momento está Fernando Macotela, por haber autorizado su exhibición, en contra de Felipe Casals, en contra de Javier Robles, y bueno, también unas cuestiones muy extrañas. Por ejemplo, pidió hablar con Patricia Reyes Espíndola, y la maestra fue a la prisión, platicó con ella, y llega a decirle Elvira Luz Cruz a Pati Reyes Espíndola, dice, es que yo no me imaginé que me hiciera alguien tan guapa en el cine como es usted, ¿no? Y bueno, todo el mundo está de acuerdo en que Elvira Luz Cruz no era un personaje primitivo, ni cavernícola, ni mucho menos. Era una mujer que fue presionada por las circunstancias de su vida para hacer lo que hace, de ninguna manera justificando lo que hizo, pero hay razones. Por eso la película se llama Los motivos de Luz, ¿sí? Desde el título ya nos está avisando Felipe Casals que lo que se va a hacer es no solamente el hecho en sí, sino las cuestiones que dieron como resultado eso que está haciendo Luz con sus hijos, lo que hizo Luz con sus hijos. Por ejemplo, la prensa decía que esto había sido un asunto de celos, que porque Israel, el cabroncito de Israel, tenía un bebé recién nacido con otra señora de este lujoso fraccionamiento, ¿verdad?, donde viven, acá en el Ajusco, y que entonces ella, en un arranque de celos, mató a sus 4 hijos. Y claro, una sociedad machista, patriarcal, y unos medios de comunicación exactamente en la misma órbita, claro, pues fue un arranque de celos. Cuando ya se dieron cuenta, porque se abrieron finalmente estas informaciones del contexto en el que vivía Elvira Luz Cruz, la cuestión de los celos quedó completamente derrotada, porque había sido toda una serie de circunstancias la que la habían arrastrado hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, la demanda la acabó ganando Luz. Al fin de cuentas, ya los únicos demandados eran la productora y por ahí creo que la distribuidora también, y finalmente la película se pudo liberar. La película llegó a VHS,
y sí se pudo distribuir por ahí. En cines fue una película, por ejemplo, que estuvo en el cine Chapultepec, o sea, no es poca cosa, un cine enorme y céntrico de la Ciudad de México, pues ahí se exhibió Los Motivos de Luz, duró 6-8 semanas en cartelera, y para 1993, o sea, estamos hablando de 8 años después de la filmación de la película, finalmente Luz ganó la demanda, y ella lo que pidió fue un porcentaje de las ganancias de la película, porque ella demandó por daño moral, porque por diferentes cuestiones. Finalmente todo en el mundo en el juicio le decía, pues no hay daño moral, o sea, finalmente la información estaba pública y nosotros hicimos la película en eso, pero bueno, no caigamos en cuestiones legales. Finalmente Elvira Luz Cruz se llevó de la película 3 millones de pesos, no le fue mal, ¿sí? Pero se llevó 3 millones de pesos, y Los Motivos de Luz sigue siendo una película que sigue un poco como en el limbo. O sea, no hubo versión en DVD, no pasó a DVD, no es una película que pase por televisión muy seguido, entonces sigue habiendo una especie como de cierta reticencia a pasarla, ¿no? Ahora, ustedes ya han llevado ahorita 4 sesiones del Maestro Casals. Por lo tanto, las cuestiones de estilo, de forma y de temática ya quedan muy claras, ¿no? O sea, de las 4 películas, 3 parten de hechos de nota roja, la última, Los Motivos de Luz. De las 4 películas, 3 de ellas nos hablan de cómo los abismos sociales, de la corrupción, de la crueldad, de la ignorancia, de la manipulación política, terminan provocando tragedias. Canoa, Las Poquianchis, Los Motivos de Luz, ¿ok? Pero hay un cambio muy importante en Felipe Casals, y creo que el primer cambio más evidente que tiene Los Motivos de Luz con sus hermanas de la trilogía que vimos es que ese cambio implica una madurez de Casals como realizador, y entonces pasa lo siguiente: la película que vimos ahora no es una película que se cuente de forma lineal, es decir, tenemos unas rupturas temporales donde a cada sesión de Delia Casanova con Patti Reyes Espíndola vamos teniendo fragmentos del pasado de Luz que nosotros tenemos que ir prácticamente hilando para dar un mosaico lo más completo posible de esos motivos que llevaron a esta tragedia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos una visión mucho más compleja de una película de nota roja tradicional, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? A que ya no vamos a volver a ver machetazos, ya no vamos a ver a los cuerpos destrozados por los tubos en Lecumberri, ya no vamos a ver a las mujeres matándose entre ellas como en Las Poquianchis. Aquí la violencia ya no se ve, o sea, no hay un momento, y seguramente si esto lo hubiera a lo mejor filmado Casals en los 70, hubiéramos visto el asesinato de los niños, pero aquí ya no hay necesidad. ¿Cómo está contada Los Motivos de Luz en términos formales? A través de primeros planos. Es una película filmada casi en close-up, ¿se dieron cuenta? O sea, cuando hay unos extremos muy grandes, cuando están las escenas de conjunto en la colonia esta que están armando, la cámara siempre está lejos, o sea, siempre está como distanciando con la cámara de Ángel Godet Casals al espectador, para que no se involucre en términos emocionales tanto con la historia. Pero cuando no está lejos, está súper cerca. Y si se acuerdan la película bien, todo el tiempo estamos viendo o el rostro de Luz, o el rostro de la abogada, o el rostro de Israel, o el rostro de Ana Ofelia Murguía, feroz como siempre, pero todo es una película de rostros. O sea, Felipe se está centrando en el elemento o un elemento esencial del cine, que es el rostro del actor, para que la película tenga el efecto que tiene. No sé cómo se sintieron ustedes, ya me dirán ahorita, pero es una película sumamente claustrofóbica. No porque estemos en la cárcel el 80% de la película, sino porque la manera en que está filmada no podemos más que ver los ojos de las actrices, los ojos de Alonso Echanove y lo que ocurre entre ellos, ¿no? Por ejemplo, este careo al que acuden la madre, Israel, y llega Luz, todo ese juego de miradas entre los tres es maravilloso, porque se están diciendo unas cosas
tremendas, ¿no? Israel pegadito a su mamá y de repente voltea y la ve, ¿no? Y Ana Ofelia Murguía con esa rabia que tiene el personaje todo el tiempo hacia ella. Y bueno, la actuación de Patricia Reyes Espíndola, que es de verdad extraordinaria, ¿no? O sea, híjole, o sea, luchar con todas esas emociones que va pasando el personaje y cómo finalmente la luz, porque eso fue algo que le dijeron, por ejemplo, a la luz real, cuando estaba la demanda esta y todo, le decían, a ver, empezando porque no se llama Elvira Luz Cruz, se llama Luz, nada más, no eres tú, ¿sí? O sea, no eres tú, o sea, no eres tú, pero es que eso hace algo que hice yo. O sea, bueno, entonces, ¿qué onda, no? Entonces, ¿cuál daño moral? Finalmente, entonces, ¿quién es, no? Pero bueno, la luz, de los motivos de luz, es un personaje que va volviéndose muy complejo y que, como buena película inteligente que toca estos temas, no se trata de saber si Luz hizo o no hizo, sino de tratar de entender ese contexto alrededor del cual incluso nosotros llegamos a entender cosas muy siniestras, por ejemplo, que la hayan drogado y que hayan matado a los niños, y que cuando ella despertó, pues estaban los niños muertos en la cama, ¿no? Puede ser, pero no es tampoco una película de thriller policíaco, tan así que la abogada mejor desiste del caso, porque nunca se puede involucrar con ella. La abogada tiene también un montón de prejuicios y un montón de cosas que la hacen repeler y al mismo tiempo querer abrazar a Luz, pero está en un juego muy fuerte el personaje de Delia Casanova. Por ejemplo, cuando están platicando ella y Marta Aura, que son abogadas, y de pronto Delia voltea y en una azotea hay una empleada doméstica que está colgando ropa. Y entonces como que ve a esta mujer y como que dice, esa podría ser Luz. Y todo mundo en nuestras casas, si hay alguien que ayuda en la casa, pues podría ser una Luz, ¿no? Entonces ahí le empiezan a caer como muchos veintes, pero termina finalmente soltando el caso porque ella nunca puede comprender lo que Luz está viviendo. Y finalmente para ella es una derrota porque él se tiene que ir lo más lejos posible, porque también la historia de esta mujer la ha tocado, ¿no? Por ejemplo, cómo retrata Felipe Casals la vida de la abogada, que es una vida muy extraña, ¿no? O sea, son como los extremos. Por un lado, una mujer que está acostumbrada a que la golpeen y la humillen entre la suegra y el tipo, ¿no? Y por otro lado, una mujer que está todo el tiempo escribiendo, trabajando, leyendo, haciendo sus reportes sobre Luz, y este marido rarísimo que es como una especie de robot que vive en su casa, que está leyendo un libro sobre Guatemala, ¿no? Y que de repente le pone un café junto, ella no tiene mayor emoción al respecto, pero cuando él se sienta en el sillón y vuelve a agarrar su libro sobre Guatemala, está como con una cara de le llevé un café, ¿no? Y está haciendo un reporte judicial que, güey, ni Sherlock Holmes lo haría, ¿no? Entonces, esos personajes son muy raros, o sea, pone de repente Felipe unos extremos muy grandes de un lado al otro, ¿no? Y bueno, pues también la película aborda en la forma en que puede, pues esta corrupción, vamos a decir, inmobiliaria, pues de todas estas colonias que aquí están muy cerca, por cierto, de nosotros, todas estas colonias que se fueron armando en el Ajusco y por ahí, que desde luego que son pues asentamientos irregulares, lo que ahora se conoce como, o se dice que es un asentamiento irregular, y donde el único que tiene agua, gas, luz y 200 pares de zapatos, pues es el líder que los movió a todos allá, ¿no? Que es Carlos Cardani, y que además, bueno, ¿qué podemos ya decir, verdad? De estos personajes que declaran cosas ahora en los medios, y que este personaje diga, no, es que yo tengo que tener buen vestido y buen calzado, porque si tengo que salir a la lucha tengo que ir bien presentable, por eso mi gente sabe y mi gente me regala zapatos, y pues ya se me juntaron 200, o sea, ni la esposa de Ferdinand Marcos, ¿no? O sea, eso es los motivos de Luz. O sea, los motivos de Luz no es la historia de una mujer que mata a sus hijos, es la historia, otra vez, y ahí es donde el cine de Felipe Casals tiene una congruencia implacable, es la historia de cómo
tanta fregadera termina provocando una catástrofe, ¿no? Cuando la película se estrenó, Luz estaba condenada a la pena máxima que una mexicana podía tener por un delito de ese tamaño. Finalmente, grupos feministas, grupos activistas fueron revisando el caso de Luz y pues bueno, afortunadamente para ella, pues nada, no fueron 28, fueron solamente 9 años, en los cuales pues finalmente salió libre por falta de pruebas. Toda esa acusación, todo el desmadre y el linchen a la hiena del Pedregal era todo lo que la prensa y la opinión pública habían presionado a las autoridades, ¿sí? Entonces, bueno, Felipe Casals, pues bueno, nos faltó quizás, porque ya no nos da tiempo, pero nos faltó quizás ver la otra parte importante de su cine, que es esta beta histórica. Felipe Casals siempre vio una visión nos dio una visión de la historia muy negra, muy cínica, ¿sí? O sea, solo Felipe Casals podía haber filmado una película sobre el villano categórico de la historia de México, que se llama Antonio López de Santa Anna, pero sí el villano categórico de la historia de México, que fue 11 veces presidente de México también. O sea, de que no tenemos remedio, no tenemos remedio, y ahí está Santana, ¿no? O por ejemplo, su última película, ya no alcanzó a hacer otra, Ciudadano Buelna, que es la historia de Rafael Buelna, un hombre que peleó en la Revolución, valientemente, con una visión muy particular de la justicia revolucionaria, y que Álvaro Obregón se encargó de sepultarlo en la historia. Bueno, la hizo finalmente Felipe Casals. Chico Grande, que es esta película donde vemos la admiración que un personaje puede tener hacia una figura política o de poder, una admiración enfermiza, obsesiva, patológica, que lleva a un revolucionario a ser destrozado públicamente para defender a Pancho Villa cuando la expedición punitiva. Y desde luego las vueltas del Citrillo, donde pues nos da una visión del porfiriato sumamente ácida y cínica a través de 3 soldados que son Jorge Ramírez, ahorita me acuerdo cómo se llama él, Damián Alcázar, Chema Yaspic, y son 3 soldados porfirianos que se dedican a chupar pulque toda la película. Y bueno, pues es un mundo que solo Felipe Casals puede hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor nos faltó esa beta, tal vez la retomemos en algún momento, porque son películas muy interesantes. Su Alteza Serenísima, Chico Grande, El Ciudadano Buelna, Las Vueltas del Citrillo, también, pues bueno, hizo películas sobre la Güera Rodríguez, tiene una, El Emiliano Zapata con Tony Aguilar, que no es mala, es una película muy interesante también. Entonces, es sin duda uno de nuestros más importantes cineastas, y pues nosotros queríamos hacer un reconocimiento a ese legado cinematográfico con estas 4 películas que vimos. Y bueno, pues antes de cerrar este seminario, darles la palabra a ustedes, pues les queremos avisar la cartelera de la semana que viene. Pues bueno, la semana que viene, el viernes, termina el seminario de las favoritas de David Lynch con otra película de Jacques Tati. El día que pasamos las vacaciones del señor Hugh Law nos fue muy bien. Espero que este viernes nos vaya bien, porque toca Mi Tío de Jacques Tati, que es un clásico de la comedia francesa, también importantísimo. Viernes 6 de la tarde, y comenzamos un nuevo seminario a partir de la próxima semana. Y bueno, pues tomamos la decisión, ya que andamos con esta maravillosa generación de los 70, que vamos a ver a Jorge Fons. Vamos a seguirnos con Jorge Fons. Entonces, la próxima semana, por única ocasión, la función va a ser el domingo a las 5 de la tarde, y pues vamos a arrancar con Los Albañiles de Jorge Fons, así que los esperamos el próximo domingo a las 5 de la tarde, es más temprano, a las 5 de la tarde. Mañana es un día muy especial. Por un lado, vamos a participar en la Feria de la Memoria Visual que está organizando el Museo Sumaya, y bueno, nosotros nos vamos a sumar con la proyección de un documental bellísimo de Emilio Maile que se llama Miradas Múltiples.
Es un documental hermoso sobre la labor fotográfica de Gabriel Figueroa en el cine mexicano. Así que pues los invitamos mañana a las 3 de la tarde, va a ser la función, y es parte de este evento de la Feria de la Memoria Visual que hoy y mañana se hace dentro del Museo Sumaya. Es un reconocimiento a la fotografía como medio de memoria visual, precisamente. Entonces, bueno, nosotros quisimos participar con un documental sobre fotografía y pues qué mejor que sea Gabriel Figueroa, ¿verdad? Entonces, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, en este ciclo que se organizó de mujeres cineastas mexicanas, se cierra el ciclo con, a las 5 de la tarde, El secreto de Romelia de Bussy Cortés, que es una adaptación padrísima del cuento de El viudo Román de Rosario Castellanos, y pues forma parte de esta programación, de este ciclo de mujeres cineastas del cine mexicano. Así que si gustan el programa doble, pues es a las 3 Miradas Múltiples y a las 5 también entrada libre El secreto de Romelia, ¿de acuerdo? Aquí va a ser aquí. No, las funciones son aquí. Pero lo del Sumaya es allá arriba. Ahí sí, si gustas entrar, pues ahí no sé qué vayan a tener. Pero es la Feria de la Memoria Visual. Aquí el Museo Sumaya. Polanco, no, aquí los vecinos de arriba, sí, los vecinos de arriba. Bueno, pues ahora sí, no sé si quieren comentar algo acerca de... Adelante, vámonos. Los motivos de luz. Es la primera vez que la veo. Ok. Aquí lo que me llamó la atención es de que, bueno, lo que yo siento que también hubiera funcionado como si fuera obra de teatro. En efecto. Lo haces con dos personajes, sí, y con ese, sí, a lo mejor nomás la acusada y la doctora, para mí funcionaría también muy bien, ¿eh? O sea, sí. ¿por qué? Porque todo sería, a que tú te lo imagines, claro. como dice, no sé, aquí todo lo que decía también su carga ideológica o de la iglesia, que es sí. un nahual, se queda uno... La tierra prometida. La tierra prometida, y luego lo que dice es que pusiste que es el purgatorio, y ustedes son los ángeles que me van a sacar del purgatorio y me van a llevar a la vida. Yo lo entendía así, o sea, sí, entonces, sí. como obra de teatro, para mi gusto, funcionaría también. Claro, de hecho hay una obra de teatro, o sea, igual que estas historias que estamos viendo, que tienen como algo que las puede formatear en cualquier cosa, sí hay una obra de teatro. O sea, fue un caso de verdad tan impactante que se hicieron fotonovelas, se hicieron un episodio de Mujer, casos de la vida real, es sobre Elvira Luz Cruz, un episodio de Mujeres asesinas es sobre Elvira Luz Cruz. El maestro Víctor Hugo Rascón Banda estrenó una obra de teatro que se llamaba La Fiera del Pedregal, que fue como le puso la prensa a Elvira Luz Cruz. Entonces ve cómo se van acomodando las cosas, ¿no? Ahora, lo que sí llama mucho la atención es la forma como Felipe decide contar la historia, ¿no? O sea, habíamos visto que la violencia en el cine de Felipe Casals era sumamente explícita y no llevada a términos nada más dramáticos, sino a términos de obsesión, ¿no? O sea, los 8 palazos que le mete Diana Bracho a su hermana en las Poquianchis, o el machetazo a la mano en Canoa, y de repente tú piensas en los motivos de luz y dices, ver cómo una mujer mata a sus propios hijos, vale la pena ver eso, me va a sumar algo. Entonces no es porque Felipe se censure, es un cambio de estilo. Y la película, no sé cómo la sientan ustedes, vimos 3 películas violentísimas previas a esto, pero esta película creo que es la más violenta de todas, porque nunca se ve, o sea, se habla de algo que nunca vamos a ver, porque no tenemos que verlo y porque duele mucho más pensarlo, imaginarlo, maquinarlo en tu cabeza, cómo es que matas a 4 niños. O sea, ¿en qué momento de presión tienes que estar? ¿Sí? Y eso la película trata de armarlo. Ahora lo arma como este rompecabezas donde hay esta parte ultra religiosa, hay esta parte también como de superstición muy primitiva del nahual y de todo eso, que fue algo que le molestó mucho a Elvira Luz Cruz, por ejemplo, de la historia. Pero decía, yo no soy así, yo no pienso eso, yo no creo en nahuales, ¿de dónde sacaron eso? ¿No? Bueno, les digo que hay un 50-50 ahí muy interesante, pero
La realidad era mucho más simplona, como siempre. O sea, Elvira Luz Cruz cuando pasó esto, tenía 27 años aproximadamente. Se había venido de su natal Michoacán, donde tenía una familia de 9 hermanos, un padre que abusaba y brutalizaba a los 9 hermanos por igual. Ella se viene a la Ciudad de México, consigue un trabajo como empleada doméstica, conoce a un tipo, se embaraza, tiene al primer niño. Luego pues va a conocer a este personaje que la lleva hacia esta colonia ya fantasma, allá en la ciudad perdida, allá en el Pedregal. Con él va a tener 3 hijos más. El niño que no es suyo obviamente es el despreciado, es el odiado. Ella participa de esa misma violencia, ¿no? Le ponen golpizas entre el fulano y la mamá, eso también está documentado. O sea, era una realidad mucho menos compleja y cinematográfica que lo que acabamos de ver. Y un buen día, movida por fuerzas que le hicieron una erupción en el corazón y en el cerebro, pues agarra y mata a sus hijos, ¿no? Ella no se acuerda durante muchos años qué fue lo que pasó. Y le dicen, y ella no se acuerda, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, como suele suceder en la historia de la justicia mexicana, pues estos personajes logran salir de prisión porque se cometen tal cantidad de arbitrariedades en los procesos judiciales que no hay manera de tenerlos presos, ¿no? Y bueno, finalmente fue el hambre, fue la miseria, fue la desesperación. No fue una señora que por celos se convierte en Medea y mate a sus hijos porque Jasón la abandonó, ¿no? O sea, eso no es. Eso era una visión muy simple y asquerosamente machista de lo que había pasado, ¿no? No mencionaban que el Jasón por el cual esta Medea había hecho lo que había hecho, no les daba de comer ni a sus hijos ni a nadie. Eso no lo mencionan. No mencionaban que era un ex policía, por ejemplo, ¿sí? No, la hiena del Pedregal era ella, claro, es ella. Pero cuando ya le empiezas a rascar, papá, ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente, pues bueno, la película fue muy valiente de existir. Casi no existe la película y bueno, afortunadamente ya la pudimos ver hoy y bueno, pues se la van a llevar en la mente y en el corazón para siempre. O sea, el puro rostro de Luz detrás de las rejas, con esta interpretación de Patricia Reyes Espíndola desgarrando la reja, esta escena, por ejemplo, de la lengua, híjole, qué fuerte es, ¿no? Y la otra pobre mujer que tiene a su bebé en la celda y que pues está tratando de llevar una vida de mamá y bebé en un contexto completamente demencial como es una celda de la prisión. Y la otra ahí junto con el nahual y que no sé qué, y que pues bueno, ese rostro de ella viendo al bebé y nosotros sabemos qué hizo, seguramente la señora no sabe qué hizo la de junto. O sea, hay una cantidad de cosas que no se dicen y cantidad de cosas que no se ven que hacen más rica la película todavía, ¿no? Y es el estilo que va cambiando en un director de cine. O sea, ya no es Canoa, ya no es El Apando, ya no son Las Poquianchis. Esta es una historia tan cruda, tan cruel, que incluso por eso ese minimalismo y por eso ese interés de los ojos bellísimos de Delia Casanova, tratando de entender qué carajos tiene enfrente, y con un personaje que en cada una de las sesiones a las cuales asistimos está cambiando de personalidad completamente, ¿no? En una le dice madre, en otra le dice doctora, en otra le dice licenciada, en otra acaba de inventar otra cosa y empieza a hablar del nahual. O sea, es un personaje de una riqueza. Bueno, no por nada de los premios que pudo cosechar Los Motivos de Luz, se ganan la Concha de Plata en San Sebastián, o sea, el segundo lugar del Festival de San Sebastián en España, y Patricia Reyes Espíndola y Ana Ofelia Murguía ganan Ariel, Diosa de Plata, y Heraldo de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, porque las dos están sublimes, ¿no? Ana Ofelia Murguía sale 5 minutos en una película y la película cambia radicalmente, ¿no?
Y aquí en esta escena donde está en el careo, ¿no? Y pinches viejas que no sé qué, se embarazan y luego, a ver, señora, no está en su verdulería, compórtese. Bueno, sí, licenciada, pero es que, y otra vez, ¿no? Y a ver, otra vez caemos en el universo, este es el multiverso de Felipe Casals, otra vez es las poquianchis, o sea, otra vez mujeres brutalizando mujeres, como el caso de esta suegra del infierno, ¿no? Pues sí, o sea, que en las poquianchis cuando llega el funcionario fabuloso de la película y que dice, estas viejas son bien apretadas, no sueltan, que no sé qué, y Malena Doria le dice, de lo mío lo que quieras, trago lo que quieras, pero ellas no, son mujeres libres, qué poca madre, ¿no? O esta escena que vimos con el Tepo y su mamacita Poquianchi, de, ay, hijito, no te metas en esos problemas, ¿no? Es que no me gusta que le peguen a las viejas, mamá, ¿no? Ay, es que se portan muy mal, ¿no? O sea, así de, doctor Freud, aquí hay un caso, ¿no? Pero acá también, ¿no? Oye, pues es que hay que vender las empanadas porque no sé qué. No, pero ¿cómo crees que se va a llevar la mitad de la venta? Está loca. No, hijito, las voy a vender yo. Tú no te preocupes, tú tranquilo. Ay, la manita, y entonces... No, qué grandes actores. O sea, de verdad le sacan a uno lo peor que uno pueda pensar. Y bueno, Ana Ofelia Murguía era verdaderamente magistral para estos personajes, ¿no? No sé si conocen una película de Arturo Ripstein, que es una biografía imaginaria de Lucha Reyes, que se llama La Reina de la Noche. Ahí son madre e hija otra vez, Patricia Reyes Espíndola y Ana Ofelia Murguía. No, bueno, son una gozada, pero son de esas, una relación totalmente destructiva entre madre e hija, al grado de que la madre le ayuda a suicidarse, ¿no? Y dice, no, hijita, es que tú ya no puedes estar en este mundo, y le arma todo para que ella se pueda suicidar, ¿no? Y le dice a otro personaje, cuando ya ella está en el proceso, le dice a otro personaje, cuando un animal está herido hay que rematarlo. ¡Ay! ¿No? Solo ese tipo de actrices pueden hacer esos personajes tan increíbles, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este mes de marzo. Un aplauso para todos ustedes. No es fácil, no es un cine fácil, no es un cine que ahorita salgamos muy contentos con la condición humana y todo, pero bueno, finalmente hacen falta estos revolcones emocionales de la mano de grandes cineastas. Entonces, bueno, los invitamos al evento de mañana, los invitamos el próximo fin de semana, y pues si no hay mayor problema, pues el domingo 5 de la tarde entramos a otro universo bien padre, que es el del maestro querido Jorge Fons. Vamos a pasar Los Albañiles, programa doble, porque es un corto que no podemos dejar de ver, que es Caridad, Rojo Amanecer, El Callejón de los Milagros y El Atentado. Vamos a ver esas 4 películas. Eso es como la mitad de la filmografía de Jorge Fons, porque Jorge Fons no filmó mucho, pero cuando filmaba, pues sí hacía películas bien importantes, ¿no? De calidad son las 3, ¿no? Es Fe, Esperanza y Calidad, ¿no? Híjole, es que Fe y Esperanza... Bueno, yo me salgo Fe, Esperanza y entro cuando pase Caridad. Es que, híjole, es que Caridad es una obra maestra, y las otras dos son la de Sara García repartiendo monedas y que se suelta la bola de nieve. No les damos spoiler, pero es una de las cosas más duras que se han filmado en el cine mexicano, ese cortito que se llama Caridad, de Jorge Fons. Entonces, bueno, van a ser Los Albañiles, Rojo Amanecer, El Callejón y El Atentado. Esas son nuestras 4 películas, ¿de acuerdo? Y van a ser el domingo Los Albañiles a las 5 y ya todas las demás sábado 6 de la tarde, el horario acostumbrado, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, cuídense. Muchas gracias. Bien, Chucho.